En los años dorados del cine mexicano, cuando las salas de cine se llenaban de gente que buscaba emoción, risas e historias que hablaran de la tierra y el valor. En un rancho tranquilo perdido entre las verdes sierras de Jalisco, vivían dos hermanos que se convertirían en leyendas, Mario y Fernando Almada. A Mario le gustaba pasar las mañanas montando a caballo por los campos de maíz. Su cuerpo fuerte y ancho le daba una presencia imponente, pero su rostro siempre lucía una sonrisa cálida que ganaba a quien quiera que lo conociera. A Fernando, en cambio, le gustaba sentarse bajo el gran árbol de la entrada del rancho, con un libro en la mano o dibujando mapas de tierras que nunca había visto. Su mente astuta y observadora veía detalles que otros pasaban por alto y siempre encontraba la forma de salir de cualquier aprieto. Un día caluroso de verano, mientras tomaban café en la terraza de su casa, llegó un mensajero a caballo, sudando y con la ropa polvorienta por el camino recorrido. Le entregó a los hermanos una carta amarillecida, sellada con un sello de cera en forma de sol. Era de don Francisco, un viejo amigo de su padre que vivía en un pueblo pequeño al pie de la Sierra Madre. En la carta, don Francisco contaba que había descubierto pistas sobre un tesoro ancestral que no era de oro ni de piedras preciosas, sino un códice antiguo que guardaba los secretos de técnicas agrícolas milenarias y conocimientos que habían hecho que la región fuera una de las más prósperas de México hace siglos, pero que se habían perdido con el tiempo. El problema era que el códice estaba escondido en las profundidades de las cavernas de la sierra, y una hermandad de guardianes, descendientes de los antiguos pobladores, lo protegían con todas sus fuerzas, asegurándose de que solo llegara a manos de quienes tuvieran buenas intenciones. Los hermanos se miraron sin necesidad de palabras, sabían que tenían que ir. Pasaron 2 días preparándose, armaron sus caballos con las mejores riendas y freno, empaquetaron provisiones para varios días, herramientas para abrir caminos, linternas y un pequeño mapa que don Francisco había dibujado con las pistas que había encontrado. Mario cargó su rifle de caza no para hacer daño, sino para defenderse de los animales salvajes que pudieran cruzar su camino, y Fernando llevó su libreta de notas y una brújula que había heredado de su abuelo. Al tercer día amanecieron antes que el sol y se pusieron en camino. El primer tramo fue por campos abiertos, pero luego se adentraron en el bosque denso de la sierra. El camino se hizo cada vez más difícil. Árboles caídos bloqueaban el paso, así que tuvieron que bajarse de sus caballos y abrirse camino con hachas. Cuando llegaron al río Grande de la montaña, se encontraron con que las aguas estaban crecidas por las lluvias de la semana anterior. Mario, fuerte y buen nadador, decidió cruzar primero con su caballo para asegurarse de que el fondo era seguro, mientras Fernando buscaba un punto donde la corriente fuera menos fuerte. Juntos, lograron llevar a los animales sanos y salvos al otro lado, aunque terminaron completamente mojados y con la ropa llena de barro, lo que no les impidió reírse a carcajadas mientras se secaban al sol. Pero no solo los elementos eran un desafío. Al tercer día de viaje, mientras descansaban cerca de un arroyo, escucharon el galope de varios caballos a lo lejos. Fernando se ocultó detrás de unos arbustos para ver quiénes eran y regresó con una cara seria. Eran bandidos que habían oído hablar del tesoro y querían quedárselo para sí mismos. Mario se puso en guardia, pero Fernando le hizo una señal para que no actuaran a la ligera. Mientras los bandidos se acercaban, Fernando encendió unos cuantos cuernos de chivo que había encontrado cerca del arroyo, creando una gran cantidad de humo que cubrió el camino. Mientras los bandidos estaban confundidos, los hermanos montaron sus caballos y se desviaron por un sendero secreto que Fernando había visto en su mapa, logrando escapar sin problemas. Después de 5 días de viaje, finalmente llegaron a la entrada de las cavernas. Allí los esperaban los guardianes, hombres vestidos con túnicas de lana negra, con símbolos pintados en la frente y armas de madera y piedra en las manos. Su líder, un hombre alto y de barba blanca llamado don Alejandro, les preguntó con voz firme qué buscaban en esas tierras sagradas. Mario habló primero, explicando que no venían por riquezas, sino por el códice, que podía ayudar a que sus pueblos volvieran a tener campos fértiles y a sacar adelante a sus familias. Fernando mostró la carta de don Francisco y habló de la importancia de preservar y compartir el legado de sus antepasados. Los guardianes se miraron entre sí, y después de un largo silencio, don Alejandro asintió. Habían pasado la prueba, no de fuerza, sino de corazón. Los guardianes los llevaron adentro de las cavernas, donde las paredes estaban cubiertas de pinturas rupestres que contaban la historia de la región. Al final de un pasadizo estrecho, encontraron una piedra cuadrada con un mecanismo oculto que Fernando, con su ojo para los detalles, logró desbloquear. Dentro, sobre una plataforma de piedra, reposaba el códice, cubierto de cuero y con páginas de papel de maguey, llenas de dibujos y símbolos que contaban todo lo que buscaban. Con el códice en sus manos, los hermanos agradecieron profundamente a los guardianes y emprendieron el viaje de regreso. Cuando llegaron a su pueblo, reunieron a los agricultores y comenzaron a estudiar las técnicas del antiguo manuscrito. Poco a poco, los campos volvieron a dar frutos abundantes, los pozos se llenaron de agua clara y la comunidad volvió a prosperar. Los años pasaron y los hermanos Almada vivieron muchas más aventuras juntos, algunas en las pantallas, donde hicieron reír y emocionar a millones de mexicanos, y otras en la vida real, ayudando a quienes lo necesitaban y defendiendo sus tierras.
Su unión, su valor y su buen corazón dejaron una huella imborrable en la historia del país. Y aunque ya no están con nosotros físicamente, su legado sigue vivo en cada historia que se cuenta, en cada carcajada que sus películas provocan y en cada persona que recuerda con cariño a esos dos hermanos que siempre pusieron a la comunidad antes que a sí mismos. Gracias hermanos Almada por haber existido, gracias por tanta diversión, siempre los recordaré al Regio.